En la edición México del diario español El País ha sido publicada una entrevista muy interesante que se ha realizado al aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. La entrevista me parece que es muy interesante, la hizo Cédric Raciel, periodista del País México, especialista en la cobertura de asuntos políticos y de corrupción. Doy la bienvenida a Cédric Raciel. Cédric, buenas tardes. ¿Qué tal, querido Julio? Buenas tardes, gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí en tu programa. Gracias, Cédric. Pues una entrevista de las pocas que se han dado, digamos, en un ámbito en el cual se vaya a fondo de las posturas y el entorno del propio Omar García Harfuch, que hasta el momento, según las encuestas de opinión, va adelante en la búsqueda de ser candidato a la gubernatura de la Ciudad de México. Cédric Raciel, ¿qué tan difícil fue conseguir la entrevista? Bueno, sí nos costó insistir un poco. No hubo nunca una negativa, solo hubo que perseverar, digamos, en pedirla, en que nos la dieran. A nosotros nos importaba mucho que nos dieran la oportunidad de acompañar al aspirante, ¿no? No queríamos una entrevista sencillamente como hacer un formato pregunta-respuesta, no queríamos solo también acompañarlo en los mítines, queríamos verlo más de cerca. Entonces es una confianza que tuvieron hacia nosotros, una deferencia que también nosotros valoramos mucho, llevarnos a la intimidad del aspirante, que es lo que demostramos en la entrevista, ¿no? Que es ver cómo es su camioneta, cómo se traslada, cómo es el equipo de seguridad que lo protege. Entonces, quizá por eso le añadía un poco de dificultad a esta entrevista particularmente, con este personaje particularmente, pero por fortuna se logró y tenemos este texto que hemos publicado este fin de semana, eh, que nos permitió hacer una crónica de los eventos, pero también describir un poco cómo es el personaje, cómo es la intimidad de su camioneta, que yo creo que en el caso de García Harfuch importa mucho, y eso nos permite describir, eh, digamos, el ambiente, ¿no? Y Ujú, también un tono de la campaña, ¿no? El hablar de la comparación que sus asesores de imagen hacen con Batman, por ejemplo, ujú. es una cosa que pudimos ver más de cerca en esta entrevista, en esta cobertura que pudimos tener con él. Cedric, en la nota que escribiste para El País, dices respecto a la camioneta de García Harfuch que es una fortaleza móvil. Escribiste, tiene un blindaje de nivel 7, apto para operaciones militares y contra el terrorismo, impenetrable ante municiones de fusiles Barrett. Y adentro del vehículo hay armas cortas y largas dispuestas de tal manera que estén al alcance de la mano. También hay pesados escudos y demás equipo táctico. A bordo viajan varios guardias, además del chofer, también entrenado. Pues impactante el viajar en un vehículo así, ¿no, Cedric? Sí, sí, a mí me emocionó mucho eso, ¿no? Ujú, Sabemos el antecedente, ¿no? Hace 3 años el ataque del que fue víctima Harfuch y también su equipo. Hubo dos colaboradores suyos que murieron y también una mujer que iba pasando por ahí. No, perdón, que le alcanzó una bala perdida, al parecer. Entonces sabíamos y tampoco creo que era un secreto, que el exsecretario de Seguridad este, tuviera cierta protección eh, especial, ¿no? ujú. Pero bueno, son escenas que también ponemos en el texto, ¿no? A mí se me hizo muy curioso cómo nunca me había subido yo a una camioneta blindada, eh, pero darme cuenta cómo el ruido del exterior de verdad no llega, Ujú. y cómo el intercambio de palabras dentro de esa camioneta suena diferente, ¿no? La conversación suena diferente, la luz pasa diferente, las ventanas son mucho más pequeñas, el grosor hace que
eso, que la luz sea, se filtre diferente. Entonces, todas esas cosas curiosas. Más, por supuesto, todo lo que mencionas, Julio, pues sí, ver todas las armas, y estar en la camioneta que es apta para proteger a sus tripulantes de atentados. Ujú, Eso lo dicen las páginas que consulté. Eh, la pregunta de si pasara, se la hice, ¿no? Al aspirante, pues, ¿cómo lidia con la idea de que esto pueda volver a pasar? ujú, Que puede ser en esa camioneta, puede ser fuera de la camioneta, puede ser en un meeting, puede ser si todo saliera bien en sus aspiraciones, él siendo jefe de gobierno, podría ser en ese instante en el que estábamos también acompañándolo. Eh, y la respuesta que él da también me pareció importante, ¿no? Es, de alguna forma dice que él sabe que puede volver a pasar, pero que esa posibilidad no lo inmoviliza, no lo hace renunciar a nuevas aspiraciones, como en este caso. Dice que él procura tener cuidado, ¿no? Él dice, no, luego nos retrasamos en los mítines porque la seguridad que nosotros procuramos antes de llegar y para todos los asistentes, pues hace que, como un protocolo que hace que tengamos estos retrasos, ¿no? ujú. Y también, bueno, esta frase de, si el miedo me hace no querer hacer nada, pues mejor renuncio, ¿no? Mejor hubiera yo renunciado a la policía y no lo hice. Entonces, a mí me parece una, eh, pues una confesión importante de parte de precisamente de un exfuncionario que fue víctima de un ataque tan aparatoso, ¿no? De parte del cártel de Jalisco, eh, que es una cosa de la que ha sanado, dice él, Ujú, y que el miedo no lo ha paralizado tampoco. ujú. Cedric, en el tiempo que estuviste tanto en ese vehículo como en los mítines, en los actos, en tu diálogo con él, ¿qué encontraste más predominante? ¿Un lenguaje y un pensamiento, digamos, policíaco o un lenguaje y un pensamiento político? Eh, bueno, creo que es una pregunta interesante, Julio. Pues eh, creo que eh, se nota que no es un político de carrera. Creo que eso se nota en él y en cualquier persona que no es política de carrera, ¿no? Él los discursos que da suelen ser muy breves, él suele leer, improvisar un poco menos. Eh, eh, el, el hecho de él ir a la gente, abrazar a la gente, dejarse abrazar, dejarse tomar fotos y demás, eso me parece que es una cosa que también está aprendiendo. Yo creo que es un aspirante que está aprendiendo a hacer política. Eh, el gobernar una ciudad como Ciudad de México creo que demanda eso, pero también es verdad que tiene una formación como funcionario público de más de 10 años que creo que eso es innegable, ¿no? Yo sé que hay un sector en la izquierda que por supuesto no se siente cómodo votando por él, votando por un policía, así lo dicen. También en la teoría izquierdista es verdad que hay un malestar hacia la figura de la policía respecto del el votante de izquierda. Eh, lo policial es difícil de que se note, digamos, yo creo que en en el habla. Ujú. En las declaraciones que hizo abiertamente sobre el tema, él dice, yo estoy contra la represión, estoy contra la violación de derechos humanos. Cuando hubo casos de corrupción en la corporación que yo dirigí, se castigaron los casos. Dijo, hubo casos graves, hay 300 casos de policías procesados por violaciones graves a los derechos humanos. Eh, y entonces, eso dice él. Ujú. Eh, si nos vamos con lo que él dice,
ese perfil policial no se nota. ¿En qué más se puede ver? En el orden, en la disciplina. Eso también te dice que él sigue órdenes. Que él cuando hablaba de casos de represión en los que estuvo involucrada la policía o el ejército, él dice esos casos fueron ordenados por políticos. Y en ese sentido se parece mucho a lo que dice el propio López Obrador, ¿no? Es cuando él defiende recientemente lo que sucedió el 2 de octubre en Tlatelolco, donde, por cierto, el titular de la Secretaría de Defensa en ese momento era el abuelo de García Harfuch. eh, López Obrador dice, bueno, esos militares seguían órdenes. El sector de defensa seguía órdenes también. En ese sentido, pues nos preguntaremos, ¿el presidente López Obrador tiene un pensamiento policial? Creo que es difícil responder sí o no. Si me permites, Julio, no lo podría hacer. Yo creo que hay estas señales, estos rasgos, que también sé que es una cosa de la que él, o entendí que es una cosa de la que Harfuch se quiere distanciar, ¿no? Él quiere convencer a los votantes de izquierda y en general a los votantes de Ciudad de México de que el perfil y su formación policial, de la que él dice que se siente muy orgulloso, no es un aviso de que ese perfil va a determinar que él sea, digamos, un jefe de gobierno represor, solo por haber sido policía. Esa es la idea que quiere transmitir con estas declaraciones. Y lo más llamativo, que da título incluso al reportaje, a la nota que has publicado en El País, donde dice que busca cambiar la percepción y que los más radicales de la izquierda abracen a la policía, abracen al ejército. En algunas de estas frases que reproduces lo pones con signos de admiración cuando dice que el presidente es el primero que ha abrazado al ejército mexicano. ¿Habla con pasión, con entusiasmo, con enjundia en esos temas, Cedric? Sí, 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 ahí los signos de admiración que yo pongo en las declaraciones, es verdad, él, por cierto, a mí me parece que tiene un tono, un trato muy amable. Yo no lo conocía. eh, y cuando él se da cuenta argumentando esta respuesta de que él dice la contradicción, porque yo le planteo, eh, le digo, usted tiene que lidiar con la contradicción de que el votante de izquierda no se siente cómodo con la figura del policía. Y es cuando él dice, en principio sí quiero cambiar esa percepción, quiero hacer que la gente, estoy parafraseando, ¿no? Quiero hacer que la gente, incluidos los votantes más radicales de izquierda, abracen a la policía y abracen al ejército. Y en ese momento él se da cuenta también, y lo dice, de esa también, esa otra declaración interesante, que es el primero que ha abrazado al ejército es nada más y nada menos que, él lo llama así, el líder más importante no solo de México, sino de todo el mundo, dice, ¿no? Que es López Obrador. Eh, entonces, él dice, la contradicción entonces no es mía, ¿no? La contradicción es o es lo que entiendo yo, Julio, te lo digo, la contradicción es de quienes se oponen a mí y al mismo tiempo apoyan a López Obrador, ¿no? Que es el primero que le ha dado su confianza, dice él, al ejército, ¿no? El primero que ha abrazado al ejército. Entonces, él plantea básicamente que quienes deberían, o que quienes le critican a él, deberían ver que el líder de todos en este movimiento es el primero que ha hecho esto de lo que temen, digamos, en el caso de Harfuch. Y es yo vi en redes, ¿no? Que hubo quienes siempre ya declaradamente están en contra de José Harfuch, pues dicen, bueno, pues gracias, ¿no? Por decirnos con tal claridad que quieres que abracemos a la policía y al ejército. Y yo creo que siguen sin responder a la misma contradicción que plantea Harfuch. Es verdad que el presidente López Obrador ha abrazado al ejército. Es verdad que le ha dado toda su confianza. También parecería interesante que esos críticos respondieran a esa contradicción, ¿no? No si
es, a mí me parecía interesante saber si es verdad, si esos críticos de Harfuch son también los críticos de López Obrador. Y me parece que no siempre, ¿no? Me parece que hay algunos que ante estas muestras de confianza, de entrega de López Obrador hacia el ejército, hacia la institución, no han hecho esas mismas críticas que sí se le hacen, ¿no? a García Harfuch en el mismo tema, ¿no? Y luego, bueno, pues él habla, ¿no? Yo le planteo el tema de su semejanza con Batman que le quieren hacer ahí sus asesores, que yo encuentro una comparación problemática con eso, porque es verdad que este personaje de ficción es un, es un justiciero, es un sobreviviente también, a su vez. Yo imagino que Ujú, por ahí también están buscando la comparación los asesores, eh, pero también hay una lectura crítica de Batman, ¿no? Y es que Batman también es un vigilante, ¿no? Como en el sentido estadounidense, de un personaje que se va por la libre, que se pone por encima de la ley, y que en este caso lo hace Batman, que además, que colabora poco con la autoridad. ujú, Ahí le pregunté, no se lo dije no lo incluí en la entrevista, pero le dije a Harfuch que también está este hecho de que Batman pues es millonario, ujú, eh, y también este personaje, Batman, no resuelve las causas del crimen, ¿no? ujú, Batman nunca se plantea cuáles son las causas de la criminalidad, él sencillamente o sea, es un trabajo muy punitivista el de Batman, ujú. muy centrado en los criminales y no en las causas del crimen. Y le pregunto eso, ¿no? Ya, con todo ese bagaje de que rodea al personaje, ¿usted se siente Batman? Y él dice que no, ¿no? Que Batman es eso, es un personaje solitario, que él, Harfuch, todo lo que ha conseguido se lo debe a un equipo, dice él, entonces en ese sentido no es Ujú, Batman. También noto que Harfuch ha intentado asumir el discurso obradorista de, la, de cuáles son las causas de la inseguridad, ¿no? Por eso cuando a Harfuch también le planteo, se van planteando otras entrevistas a otros colegas acerca de su militancia, ¿no? De que los críticos de Harfuch dicen que Harfuch no tiene una militancia en el partido, lo cual es cierto, una trayectoria en el partido, lo cual es cierto. Él dice, pues, es verdad, pero yo he hecho todo el manual, básicamente, dice él, de la izquierda, ¿no? En el sentido de luchado por combatir las causas de la desigualdad, por combatir, por ayudar a los más vulnerables, y eso es lo que dice López Obrador que hay que hacer. Entonces, Harfuch ancla mucho ujú, eh, su, eh, el derecho que tiene ujú. a la candidatura en la pauta, una pauta que también ha marcado López Obrador, ¿no? Tanto como te decía Julio, en cuanto a la relación con las instituciones de seguridad, las Fuerzas Armadas, la policía, como en este caso de la, la defensa, el combate a la desigualdad, ¿no? Ujú. El favorecer a los más pobres. Entonces, es verdad que los críticos de Harfuch la tienen complicada, porque Harfuch no miente cuando dice el primero que me marca la pauta es el presidente y yo le estoy siguiendo. Ujú, Entonces yo encuentro eso, Julio, encuentro ujú. que lo tendrán difícil Claro. para descalificar, para deslegitimar a este aspirante por donde lo están haciendo. Cedric Graciel, te agradezco mucho a reserva de lo que desees agregar. Yo aprecio mucho que hayas estado con nosotros para ayudarnos a entender en esta entrevista, pues las lógicas de pensamiento y de operación, de acción de Omar García Harfuch. A reserva de lo que desees agregar, agradecerte, Cedric. No, yo te agradezco a ti, Julio. A mí me gusta mucho tu programa y agradezco mucho que me hayas invitado para platicar esta entrevista. Muy bien, Cedric, te lo agradezco mucho y seguimos en contacto. Hasta luego. De acuerdo. Un abrazo, Julio.